favor, sí. Grabando. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Nuria por la presentación y por la sorpresa, porque yo creí que iba a contar mis investigaciones y eres tú la que ha estado investigando sobre mí. Y además, bastante largamente. Nada, me da mucha alegría poder tener tanto público cautivo para contarles cuál es mi punto de vista sobre cómo ha evolucionado el estudio de la historia diplomática en estos últimos años o decenios. Y también intentar mostraros que, no sé si tenéis la impresión, porque cuando he dado clases en Madrid parecía que sí, que la historia ya está más o menos hecha y que no hay mucha cosa más que hacer, y quiero mostrar cómo un tema supuestamente muy tradicional como es la historia diplomática actualmente se está revisitando desde otros ángulos y cómo se está enfocando actualmente y desarrollando nuevas visiones. La historia diplomática de siempre ha sido la gran historia, la historia oficial, la historia de los libros tradicionales de reyes, batallas, tratados de paz y, evidentemente, con la evolución de la segunda mitad del siglo XX, ha ido adquiriendo una imagen de una historia tradicionalista, muy factual, o sea, la típica historia de datos, poco compleja, de aprenderte reyes, tratados, paces y asuntos de este tipo. Y que frente a otras escuelas pues que no se había renovado y que era algo bastante antiguo. Vamos a ver cómo la nueva historia diplomática, que es una etiqueta que a mí no me gusta mucho, en los últimos 20 años ha ido dándole la vuelta a esto. Y luego, además, los que nos dedicamos o intentamos a historia diplomática, estamos disputándole el campo a alguien más grande y más poderoso, que son a los de politología, relaciones internacionales, diplomáticos de verdad, porque claro, desde la historia hacemos nuestras investigaciones, pero en Madrid hay una escuela diplomática que es donde se forman los embajadores, donde tienen 2 asignaturas de historia de la diplomacia y normalmente siguen pues estos enfoques más tradicionales que no sé si están ayudando mucho a que renueven su visión de la historia diplomática. Hay que decir que desde la politología o desde la International Relations Theory, o sea, teoría de las relaciones internacionales, sus enfoques, pues hay cierto pique, ¿no?, entre historiadores y politólogos. Nosotros pensamos que ellos están obsesionados con hacer modelos que son ahistóricos, o sea, hay una visión realista, constructivista, postestructuralista de la evolución diplomática, y un historiador dice, pues cuando en 1814 eso no cuadra con el modelo, o muy bonito tu modelo, pero en 1634 nadie habría dicho algo semejante. Mientras que los politólogos critican a los historiadores que pues hacemos unas cosas muy bonitas y les damos muchos datos, pero somos algo así como unos mineros que les sacamos el material bruto y que ellos ya lo saben elaborar de forma sofisticada. Esto es una visión muy tradicional porque otra de las cosas interesantes es que en los últimos años se está reduciendo esa distancia y desde la historia se utiliza teoría de relaciones internacionales más, y los de relaciones internacionales miran a los historiadores con un poco menos de condescendencias y no de, ay, mira, he encontrado una fuente, qué bien. Bueno, volviendo a la historia, vosotros que ya estáis en tercero muchos y ya sabéis cómo se ha escrito la historia hasta el presente, pues hasta el siglo XVIII lo que había disponible, si uno iba a una librería o a un puesto, eran crónicas de reinados, eran historias de santos, eran textos de ese tipo y no una historia social, cultural o económica que podríamos estar más acostumbrados actualmente. En el siglo XVIII se convierte en costumbre, por primera vez, editar fuentes y hacer públicas fuentes históricas. ¿Qué tipo de fuentes? Tratados de paz. Por primera vez se entiende que un tratado de paz es un documento que es público, que es vinculante, que hay que imprimirlo y que todo el mundo puede comprarlo y leerlo. En el siglo XVIII ya se hacen recopilaciones de tratados de paz de un carácter más oficial, pero bueno, aquí tenemos algún antecedente del siglo XVI que he podido investigar, que es el Tratado de Carlos V con Túnez en 1535, del que Nuria ha mencionado que estuve investigando, y que Carlos V lo manda a publicar en italiano, en francés, en alemán y en castellano.
porque para él era un logro muy importante conseguir que el rey de Túnez esté bajo su vasallaje, como para publicarlo en todos los idiomas posibles y más o menos decirle a Francia, mira, vosotros os rendís a los otomanos y nosotros dominamos a los tunecinos. Ja. En el siglo XVIII, pues, se hacen estos tratados oficiales, recopilados, y cuando en el siglo XIX, ya veis que me estoy saltando los siglos rápidamente, comienza lo que se denomina una historia científica, en la que hay unos señores que se dedican profesionalmente a escribir historia, lo que ahora llamaríamos historiadores, y nuestro patriarca, en nuestro canon occidental, sería Leopold von Ranke. ¿En qué se basa para hacer historia? En fuentes diplomáticas. Y su idea de hacer historia es las relaciones entre países, o sea, lo que sería el canon de la historia diplomática. Y además utiliza y pone en valor unas fuentes que son las relazioni venecianas, es decir, los embajadores venecianos del siglo XV, XVI, XVII, mandaban al Senado de Venecia sus informaciones sobre las cortes en las que estaban. Y Ranke utilizaba muy fuertemente estas fuentes diciendo, yo soy un científico, yo no tengo sesgos, simplemente estoy utilizando las fuentes, las estoy poniendo en contexto y explicándolas. Evidentemente, claro que tenía sesgos porque utilizas unas fuentes y no otras, porque jerarquizas la información de una manera u otra, pero la idea de hacer historia era hacer historia diplomática con fuentes oficiales de embajadores, sobre todo de estos venecianos que eran muy interesantes. Y de Ranke llegamos a Bruno Pomara, que también acaba de publicar una recopilación de informes venecianos muy buena para el contexto de la Guerra de las Alpujarras en 1570. O sea, es de las mejores fuentes que se pueden utilizar, pero claro, con criterios actuales y en contexto. La gran disputa en el siglo XIX, que es cuando se construyen los Estados-naciones, porque siento decir que España, Portugal, Alemania no vienen desde la prehistoria, es una construcción que en el siglo XIX queda aquilatada y se muestra en que desde las instituciones oficiales de estos países recopilan las fuentes que sirven para hacer la historia del país. ¿Quién empieza antes y mejor que los demás, como siempre? Los alemanes, que hacen la Monumenta Germania Histórica, que empieza en 1826 y que son 360 tomos de fuentes históricas. Siguen los franceses con la colección de Documents inédits sur l'histoire de France, 300 volúmenes. El Codornín español, la colección de documentos inéditos para la historia de España, 1842, no empezamos tan tarde, 113 volúmenes, no está mal. Y los ingleses el Calendar of State Papers, que son 239 volúmenes. Y esos son fuentes oficiales, reportes de diplomáticos. Esas son las fuentes para hacer historia. Luego, más específicas sí que yo he utilizado los informes de los nuncios en Alemania o las relaciones de estos nuncios venecianos que publican desde Austria, sobre todo, y de Alemania en la segunda mitad del siglo XIX. Con todas estas fuentes, con toda esta escuela científica historiográfica, lo que ocurre es que una obra tan fundamental como la de Burckhardt, de la cultura del Renacimiento en Italia, uno de los elementos que se entiende que hace que haya un mundo moderno a partir del Renacimiento italiano es que a partir de entonces hay embajadores permanentes y oficiales. Con lo cual, eso es un indicativo de que hay unas relaciones internacionales y que hay un orden europeo, que haya unos embajadores en este estilo. Y aún a mediados del siglo XX, el que ha sido hasta hace pocas décadas el manual más influyente para diplomacia moderna, que es la Renaissance Diplomacy de Mattingly, su modelo igual era, hay un modelo europeo que es Italia lo hace todo antes y mejor y más bonito, los embajadores venecianos y los nuncios papales desde el siglo XV empiezan este modelo de lo que es una embajada y cómo se ejecuta la diplomacia. No me voy a meter con Mattingly porque lo escribió en el año 55. Desde 2023 somos todos muy listos y ya sabemos lo que salió a la lotería de la semana pasada y el no. Pero claro, Mattingly, las fuentes que utilizaba eran básicamente manuales de embajadores, o sea, cómo tiene que ser el embajador ideal, y él ya sabía en el siglo XX que iban a acabar formándose estados-nación. Así que es una vista a posteriori de cómo estos embajadores van ayudando a construir estados y fija un modelo ideal de diplomático sin que vaya consultando todas las fuentes concretas y comparándolas para ver si funcionaba así o no
en toda Europa en todo el siglo XV y XVI. Este modelo de Mattingly, más o menos hasta los años 90, ha estado vigente. La gran renovación historiográfica de la segunda mitad del siglo XX no se hizo en la historia política, sino más en la historia social y en la historia económica. Posiblemente hayáis oído hablar de la escuela de Anales o del marxismo historiográfico. Entonces, sin que despreciasen la historia política, sí que entendía que las fuerzas económicas y sociales eran las que marcaban el rumbo de la historia y que la política no dejaba de ser la espuma vehemencial y los datos concretos, pero que las fuerzas de producción eran más potentes e iban por otro lado. Desde los años 90, con la decadencia relativa de estas escuelas estructuralistas, convergen muchas tendencias que ven que en la historia diplomática caben todas y se ha convertido en una especie de esponja hiperabsorbente en la que casi todo puede enfocarse desde esta historia diplomática. ¿A qué me refiero? Primero, el retorno al sujeto, que no sé si lo habéis visto en clase, pero ¿qué es la historia? Las fuerzas de producción, las clases sociales, el feudalismo o la microhistoria del individuo que hace cosas. ¿Somos presos de una gran estructura en la que no tenemos margen de decisión o cada uno puede...? Claro, estas son las dos posturas extremas. Evidentemente, siempre la realidad va un poco por el medio. Entonces, tenemos un retorno al sujeto, un giro cultural. O sea, muy bien lo de la economía y la sociedad, pero es un poco seco. ¿Qué ocurre con todas las cuestiones culturales que es actualmente, en mi opinión, todavía el enfoque más potente de historia? O sea, los estudios culturales o desde dónde se ve. El globalismo o el giro global, como ahora también posiblemente seáis testigos de que la historia se hace fuera de el eurocentrismo, la historia nacional y se buscan enfoques más globalistas. El estudio de redes sociales, más allá de las clases, pues que es todo mucho más fluido y cómo los individuos son capaces de conectarse. El enfoque de género, que creo que también estaréis familiarizados con todo esto. Pues esta nueva historia diplomática más o menos dice, tenemos fuentes de sobra, tenemos 700 tomos editados desde el siglo XIX. Frente a la historia de un campesino de La Mancha en el siglo XVI, los embajadores te están mandando cartas semanales, con lo cual de ahí puedes sacar casi de todo. Así que todos estos enfoques y casi cualquier cosa un poco picante que se nos ocurra actualmente se puede estudiar desde lo que se ha llamado nueva historia diplomática. Como digo, a mí no me gusta esa etiqueta porque ¿qué significa nueva historia diplomática? ¿Que la anterior era vieja y mala y la nuestra es nueva? ¿Qué entra dentro de lo nuevo? Pues Diana Carrió hizo una definición o un enfoque de qué incluía esta nueva historia diplomática. Es honesta, es una simple variante de la vieja historia diplomática, de la que por supuesto bebe profundamente. Tampoco vamos a hacer esto de mis maestros eran tontos y qué listo soy yo. Pretende responder a los estudios sociales y culturales, este enfoque sociocultural, como lo han hecho las nuevas historias políticas y militares, para ocuparse de los procesos más que de los resultados. Es decir, no nos interesa tanto la paz o el tratado, sino cómo se discute, quiénes lo hablan, cómo se comunican, cómo resuelven los problemas, prestando especial atención a los aspectos culturales de la misma. Como la diferencia cultural, pues yo estudié un señor de Salamanca que se iba a Viena, cómo discute con unos protestantes, cómo es capaz de superar las diferencias de idioma o de cultura para hacerse entender y para convencerles. Pues la nueva historia diplomática se ocupa de estas cuestiones. Lo hace además desde una óptica internacional y no desde la historia nacional. Es decir, ya no sería tanto relaciones hispano-austriacas, sino relaciones dinásticas de la Casa de Austria en la que no hay una diferencia nacional, sino que es un marco europeo o un marco dinástico, sin que hablemos, bueno, los españoles esto o los portugueses lo otro. Y de este modo refleja una nueva agenda de intereses historiográficos. Creo que toca casi todos los puntos de lo que se está haciendo desde la nueva historia diplomática, que en la última década y media ha explotado y ha dado muchos nuevos resultados. En este sentido, es muy interesante ver a John Watkins, que es un interesante teórico de la Universidad de Minnesota de la historia diplomática,
que en 2008 escribió un artículo hacia una nueva historia de la diplomacia medieval y moderna en Europa, en la que iba sugiriendo las nuevas líneas que él estaba viendo que surgían y hacia dónde tenían que ir. Es algo así como, pues, el que está el primero con una linterna dice, por aquí, chicos. Y en 2020, en un volumen colectivo, le preguntaron 12 años después, ¿cómo ve profesor Watkins, hay que llamarle de usted, que ha ido evolucionando todo esto? Y lo cambia a Pre-Modern Non-State Agency, o sea, los retos teóricos, históricos y legales de la agencia premoderna no estatal. Ya vemos que hemos pasado de nueva historia diplomática a otros elementos un poco más complejos. Watkins en 2008 decía que veía que la historia diplomática contemporánea se estaba renovando muy bien, en contacto con la teoría de relaciones internacionales de los politólogos, pero que los de medieval y moderna estaban un poquito más anclados en el pasado y que tenían que actualizarse. Y luego llamaba la atención sobre dos elementos que había que prestar atención. A las mujeres, es decir, hay que dejar de hacer historia pensando en que la diplomacia la hacen solo hombres, nos estamos dejando la mitad fuera, y la literatura. Hay que incluir los estudios culturales en esta nueva historia diplomática. ¿Qué ocurre en 2020, 12 años después de sus consejos? Pues que, en cierto modo, el profesor Watkins dice, os habéis pasado. O sea, como los historiadores culturales o los culturalistas se han metido en todas partes, están haciendo historia diplomática sin tener idea del proceso diplomático. Así que advierte de 3 riesgos principales de estas nuevas tendencias. Está muy bien que sea una historia centrada en los procesos y no en los fines, pero como nos hemos pasado tanto, en algunos casos, al extremo contrario, hemos despolitizado la historia política. Es decir, nos centramos en cómo este embajador y el otro se encuentran, cómo performativamente se entregan un regalo, cuáles son los gestos y sus emociones, pero perdemos de vista que están discutiendo este problema o este otro, y cuáles son los fines de esa política. O sea, no son dos señores que se encuentran y se hacen regalos que son muy bonitos, es que hay un problema de fondo que no estamos integrando. Con lo cual, hacer historia política despolitizada no está funcionando. Lo segundo, y con este giro global sobre todo, pues si se encuentran y negocian de dos culturas que antes no se habían encontrado, ya tenemos diplomacia. Así que advierte de que no todo encuentro intercultural es diplomático. Si no tenemos primero una definición de diplomacia, vamos a decir que cualquier navegante que llega a una isla y habla con ese señor están teniendo un encuentro diplomático. Y no. Habrá que ver qué necesitamos para hablar de diplomacia. Y esto siempre es muy importante, vosotros historiadores del presente y del futuro, cuando habléis de algo, primero, pararos a pensar cuáles son los límites de esa cosa y qué significa. Porque si no, yo os digo que es historia diplomática y si no la tenéis acotada, os entra cualquier cosa. Y por último, critica el anticuarismo. Y sobre todo, yo quería que los de literatura se incorporasen, pero es que se han incorporado demasiado. Entonces hemos encontrado la crónica de Al-Kakasani, en el que cuenta cómo llega un embajador holandés a la corte de Estambul. Muy bien, pero yo no tengo ningún contexto, no sé lo que están discutiendo, simplemente la ha traducido del otomano o del árabe al inglés, le ha puesto unas notas al pie para explicar algunas cosas, lo ha empaquetado y se acabó. No estamos haciendo así historia diplomática. Es útil porque se están editando materiales, pero no está avanzando el conocimiento, no se está analizando bien. Así que, señoras y señores, lo primero, hay que definir qué entendemos por historia diplomática para poder estudiar esa historia diplomática. En un enfoque tradicional, pues estaría muy claro. ¿Qué es la historia diplomática? Pues las discusiones entre estados. ¿Quién hace la historia diplomática? Los embajadores. ¿A qué conduce? A firmar tratados o a establecer una embajada permanente. En el modelo tradicional, si el Papa manda un nuncio a Francia y hace cosas, eso es historia diplomática. Si mi embajador español se va a Viena y hace cosas, eso es historia diplomática. ¿Qué ocurre ahora? Y si es un rey vasallo de Túnez que manda un agente a la corte de Carlos V,
y no tiene rango de embajador, pero discuten cosas que son vinculantes, eso ya no es historia diplomática, entonces, ¿qué es? Así que yo propongo, esta es mía, la de arriba, la propuesta de política exterior o de diplomacia, porque diplomacia es una palabra que hasta el siglo XVIII no aparece. Política exterior tampoco es que sea muy eficaz, pero diplomacia me parece más restringido. Articulación de fórmulas de comunicación política entre distintos poseedores de derechos jurisdiccionales más allá de los límites de la comunidad política propia. Seguro que os habéis enterado perfectamente de lo que me refiero. Si un representante del Reino de Nápoles va a discutir con el rey a Madrid, se puede entender que es un proceso diplomático porque él representa a una comunidad ante su señor natural, pero es una comunicación política porque está discutiendo elementos que no te representan a ti o a tu familia, sino a una comunidad mayor. Eso es lo que distinguiría una comunicación política de la que no lo es. Si Nuria y yo hablamos ahora, no es comunicación política. Si yo estuviese representando al CSIC y a la Universidad de Valencia para firmar un convenio, sí. Entonces, no es los agentes, sino en calidad de qué están representando. Isabella Lazzarini, en la introducción de su manual, podríamos decir, de diplomacia italiana en el Renacimiento, que es la vuelta de Mattingly del 55, pues en 2015, cómo se ha actualizado 70 años después, pues considera la diplomacia una actividad política flexible, con una serie de dinámicas hasta ahora consideradas mayoritariamente por separado: negociación, recopilación de información, representación y comunicación, que interactúan en un proceso íntimamente ligado a las transformaciones políticas y culturales del poder y la autoridad. Es decir, un agente diplomático, que no tiene por qué ser un embajador, negocia, representa e informa. No todas a la vez, no todas de la misma forma, pero hay que estar pendiente de estas tres dimensiones. Un embajador, un agente diplomático representa porque va en nombre de su rey, de su príncipe, de su señor, a otro sitio que no están bajo la autoridad de ese señor. Va a informar al sitio de donde viene de lo que está pasando en el otro sitio y además tiene capacidad de negociar con esas otras personas del otro sitio. Así, en general, eso podríamos entender que es un proceso diplomático, sin que tengas que ser un embajador con unas credenciales selladas, firmadas, porque eso sí, en el siglo XIX es lo que se esperaría normalmente, pero en el siglo XVI el modelo todavía no ha cumplido esas formalidades. Así que, con estas cuestiones, a mí me parece, y es lo que voy a desarrollar, que hay tres enfoques de la nueva historia diplomática que yo resumiría como lo más significativo que se está haciendo actualmente, que es el énfasis en los enfoques culturales, la inclusión de nuevos actores, hay estos actores informales, el género, y, en tercer lugar, la inclusión de nuevos espacios, este giro global y que vaya más allá de Europa esta diplomacia. O sea, lo cultural, más agentes, más espacios. Nuevos enfoques culturales. ¿Qué implica esto para la nueva historia diplomática? Pues tener libros sobre embajadores culturales o el arte del regalo. Que veamos a estos embajadores como los agentes clave para que el arte renacentista llegue a España. A través de regalos diplomáticos, a través de intercambios. Incluso, en algunos casos, ver a los embajadores prácticamente como marchantes de arte, como conseguidores de lo que hay en Centro Europa o en Italia o en Francia y que es, y además como tienen privilegios para transmitir estos materiales, para poder mandar estas bienes muebles. Ocurre también el riesgo de que veamos eso, al embajador como un marchante de arte y no como alguien que está mandando estas cosas, no por lo bonitas que son, sino porque así está trazando redes, está consiguiendo aliados en la corte, está negociando cosas concretas. Por ejemplo, estoy también dentro de este enfoque cultural ahora dirigiendo una tesis con gente de historia del arte, porque uno tiene sus límites, sobre todas las representaciones de encuentros diplomáticos entre europeos y musulmanes en la Edad Moderna. Aquí tenéis a Carlos V y Mulay Hassan de Túnez firmando el Tratado de 1535. ¿Cómo se representan? ¿Quién encarga estas imágenes?
¿Qué fines intenta conseguir con esto? ¿Cómo evoluciona del siglo XV al XVIII las imágenes del otro? Si podemos hablar de un otro de esta manera. Pues estos son enfoques que se están haciendo actualmente. O toda la cuestión del ritual, lo performativo, el teatro, toda la literatura que hay en la que aparecen embajadores, cómo en la literatura europea se crea una imagen de los embajadores o de los diplomáticos. Esto lo hace la gente de Historia Cultural y están haciendo o están ofreciendo unos contenidos de mucha calidad. Veis que la paso rápido porque yo tampoco me dedico mucho a esto. Y paso a lo que a mí me gusta, que son los nuevos actores, estos actores más informales y el enfoque de género. Desde mi punto de vista, los que metodológicamente iniciaron este nuevo movimiento fue la escuela germana de Wolfgang Reinhardt a partir de los años 80. Reinhardt estaba investigando la corte papal, no desde un punto de vista institucional, sino las clientelas y el ejercicio del patronazgo que se estaba haciendo en Roma. Y a partir de ahí mandó a sus bastantes discípulos a que analizaran en el primer quinto del siglo XVII, en el pontificado de Paulo V, cómo la corte papal negociaba pues, con la corte de Madrid, de París, del Imperio, de Nápoles, de Milán, de Génova. Y con estas investigaciones fue creando un nuevo concepto que es la micropolítica, y estos historiadores tenían una Acteurszentrierte Perspektive, que en alemán suena muy bien, pero que es centrarse en los actores. O sea, no ver tanto los resultados o los procesos, sino quién, dónde está haciendo el qué. Esto de sigue a la persona y a ver qué está haciendo. Que se ve en libros tan buenos como este, Actores de las relaciones exteriores, redes e interculturalidad en perspectiva histórica. ¿Cómo se define la micropolítica? Pues igual, las definiciones buenas son cortas y no te enteras de nada. Es la utilización más o menos sistemática de una red informal de relaciones personales con fines políticos. Es decir, para relacionarte en Roma, el embajador no va a ver al Papa, le habla de unas cosas y se vuelve. El embajador español, por poner un ejemplo sencillo, soborna o paga a una serie de cardenales que tienen una pensión del rey de España. Tiene a una serie de súbditos napolitanos o milaneses que viven ahí que le sirven de informantes. Establece relaciones de parentesco, es el padrino de bautismo de nobles romanos con los que también interactúa. Entonces, pueden no encontrarse nunca con el Papa y tener una actividad diplomática muy eficaz, porque es capaz de utilizar esas relaciones personales para unos fines políticos. Esto introduce la teoría de redes y me parece muy interesante porque integra la historia social y la historia política en un marco internacional o diplomático. Y más allá de ver relaciones hispano-romanas, porque es el ejemplo en el que Reinhardt y Thyssen forjaron su modelo, pues es como un Guzmán es capaz de tratarse con los Colonna y con los Ludovisi, pero no con los Barberini. Y que no es España deja de aliarse, no, es que la clientela de los Barberini está enfrentada desde hace 20 años con la de los Aldobrandini y entonces ahí fracasa la diplomacia española. Ver todas estas redes personales para explicarlo. Esto os llevará a pensar, o no, bueno, ¿y qué diferencia hay entre esto y la corrupción? Es decir, al final esto es enjuagues entre unos y otros, amiguetes. Pues actualmente la frontera es difusa. En el siglo XVI o XVII, en el que había un lenguaje del patronazgo, en el que uno era leal servidor de otra familia, pues no es tan fácil hablar de corrupción al tratar de micropolítica. Con este enfoque, Thyssen formalizó las características de lo que él llama la diplomacia de tipo antiguo, que son 6 características para identificar qué es un diplomático antiguo frente a la idea que podríamos tener de un embajador ahora. Lo primero, tiene una relación personal con el príncipe, es decir, no le nombra porque haya superado un examen o una oposición, sino porque tiene confianza personal en esa persona, porque la conoce, le ha mirado en los ojos y se fía de él. No tiene ni que ser su vasallo, puedes emplear a extranjeros para que sean tu embajador, pero es una relación personal de confianza entre 2 personas, una el rey o el príncipe
y otra su representante. La segunda, no eran profesionales, no había una carrera diplomática que hubiese que cumplir. Normalmente eran nobles o aquellos que tenían una experiencia suficiente para manejarse en el otro sitio. Es decir, en Roma ser un noble importante que se sabe mover en la corte es fundamental. Pero si te vas a Túnez y eres un mercader genovés que lleva 15 años intercambiando con ellos y sabes el idioma, va a ser mucho más útil que tener a un gran príncipe para hacer esas cuestiones. Entonces, no eran profesionales, sino que tenían un perfil adaptado a la misión concreta. En tercer lugar, que esto Thyssen luego lo ha evolucionado bastante más desde 2010, esta diplomacia oficial se puede complementar con actores semioficiales o informales, que esto voy a desarrollar porque es casi cualquier cosa que os podéis imaginar. Muy relacionado con la segunda categoría, no hay una carrera diplomática. Es decir, la persona de la que yo hice la tesis doctoral, Baltasar de Zúñiga, pudo ser embajador, pero luego presidente de un consejo territorial, luego ser ayo del rey, o sea, ser el tutor del príncipe, luego mandarle a que presida un consejo, luego mandarle de embajador, y es todo normal, porque está sirviendo a su monarca. Es un servidor personal y puede intercambiar todos esos roles. Igual que hay virreyes que luego son capitanes generales, luego son embajadores, luego son consejeros. No es esto de uno es embajador y hace esa carrera toda su vida. La asunción de distintos roles o de cambiar de roles, porque este embajador es el alter ego de su rey, es decir, tiene inmunidades. Si tú pegas a un embajador o invades su casa, estás declarando la guerra a su rey, porque le estás faltando al respeto, pero también es un conseguidor para su propia familia y busca el beneficio de los Zúñiga, de los Guzmán o de los Velasco. Tiene amigos, es patrón de unos y cliente de otros, y entonces puede servir al Papa, al rey, a su primo mayor, a su padre, y tener servidores y combinar todas estas cuestiones sin que pensemos que sea un corrupto, a veces. Y además, por supuesto, se espera que redondee sus ingresos por sus propios medios y que si gana dinero está bien, porque así no hay que mandarle tanto dinero desde Madrid y ya se mantiene por sus medios. Si eso se denuncia y lleva escándalos, entonces se investiga, pero si no, allá. Y era un paterfamilias de la embajada. Es decir, en la embajada no iba el embajador y sus secretarios, sino que iban primos, iban parientes, amigos, hijos de sus amigos, y estos eran caballeros de embajada a los que luego les iba dando misiones. Tienes que representarme en el bautismo de un príncipe que está a 200 kilómetros. Vas en mi representación, le regalas una copa de plata, y esta persona, que es un chaval de 20 años, que su padre es amigo de este embajador, está haciendo este papel diplomático. El rey no lo ha autorizado, el rey ni siquiera lo sabe y luego se les cuenta, pero como es el padre de familia de esta embajada, puede repartir juego de esta forma. Visto desde ahora nos puede parecer muy raro, pero si tenemos una idea de lo que es un embajador actual, no nos funciona. Hay que ver qué está ocurriendo realmente y aplicar el modelo a partir de esa realidad y no al revés. Lo que ocurre con esto es que la cantidad de agentes que pueden ejercer cuestiones diplomáticas es mucho más grande que los embajadores. Este libro de 2020 ha formalizado estas tres categorías, que es cónsules, misioneros y espías. Porque para ir a Marruecos no vas a arriesgar la reputación del rey mandando un embajador, pero hay franciscanos que llevan 20 años yendo y viniendo. Le das un poder más o menos informal y que te represente. Bindler explica cómo en el siglo XVIII no hay embajadores franceses en el Magreb, pero las relaciones son muy fructíferas porque hay cónsules, que son representantes comerciales, que están ejerciendo estas cuestiones. O Emilio Sola, Gennaro Barriale han investigado muy bien cómo los espías e informantes del Mediterráneo, pues también en algunas ocasiones representan a su rey y pueden llegar a acuerdos. Es decir, que más allá del embajador formal, incluso gente, pues renegados, con un estatuto un poco dudoso, están ejerciendo labores diplomáticas. Y por otro lado, el género es, ¿y qué ocurre con las mujeres? Pues reinas, emperatrices, mujeres de embajadores están también ejerciendo desde otras normas
más informales, no deberían firmar ningún papel, simplemente lo hacen todo de forma oral, con lo cual investigarlo es mucho más complicado. Y también, si tú estás buscando embajadores, no te vas a fijar qué habla su señora, pues sus cosas de casa. Pero es que a través de esas cosas de casa, y hablando de mi libro, claro, la emperatriz María de Austria, que es pues una señora vestida de monja piadosa que ha tenido 15 hijos y que está viviendo en las descalzas reales, alejada del mundanal ruido, se entrevista 4 veces a la semana con el embajador imperial. Y es la persona que más sabe cómo se está moviendo la corte en Praga, porque es su hijo, su otro hijo, sus hijas, sus sobrinos, y de una forma informal, con audiencias en la que no queda apenas rastro escrito, pues está mediando de forma discreta entre ambas cortes. O los estudios de Borgognoni también sobre las embajadoras. Es decir, lo habitual en este tipo de relación es que se pida que el embajador que sea hombre casado y con hijos, porque la esposa va a ser dama de la reina o dama de la emperatriz. Y los hijos están en una edad de jugar con los príncipes, los archiduques y demás. Así que lo que no se entere el embajador por sus conductos masculinos y oficiales, se va a enterar ella por los femeninos. Y en muchas ocasiones más por esos conductos femeninos que por los otros. Porque puede estar en desgracia el embajador o que le estén hurtando información, pero es que su señora está en palacio todos los días con la parabólica puesta así. Así que estas son investigaciones que se están desarrollando ahora y que a mí me parece que están ofreciendo resultados prometedores. Más allá de un ambiente cortesano o de representación entre reyes, pues todos los embajadores, agentes que mandan, en el caso francés, los hugonotes, o en el caso hispánico, los moriscos, están ejerciendo labores diplomáticas, están negociando con otros príncipes cuestiones. Estas diplomacias rebeldes también están ofreciendo muy interesantes resultados actualmente. O en el caso asiático, los contactos en Asia-Pacífico de las potencias europeas no son representantes del rey de Inglaterra o de la República de las Provincias Unidas, sino de las compañías mercantiles. Y estas compañías mercantiles mandan agentes con funciones diplomáticas. Así que, a través de rebeldes, compañías mercantiles, otras organizaciones que no son la corte real, las monarquías, estamos ampliando quién y cómo se hace la diplomacia. Entonces, esto hay que modelarlo. Es decir, vale, si ya no es un encuentro entre reyes, ¿cómo funciona? Pues esta historia global de protección e imperio, de Benton y Clulow, es todas las relaciones de protectorado se basan en relaciones diplomáticas. Es decir, hasta que en el siglo XVIII-XIX Europa verdaderamente tiene colonias que domina en Asia, en África y en Media América, en realidad tienen pactos con reyes locales, con príncipes, y es a través de relaciones diplomáticas como se están haciendo. Desiguales, asimétricas, así que esta historia de los protectorados hay que hacerla desde la diplomacia. Radway ha propuesto hablar de diplomacia vernácula. Es decir, es muy difícil encontrar una diplomacia entre los otomanos y los Habsburgo directamente, porque la hacía el Beylerbey de Buda. Es decir, una autoridad regional indirectamente es el que está negociando con Viena. No es un agente que se mande desde Estambul de cabeza a cabeza, sino a través de estos que serían autoridades regionales o vernáculas. Y un servidor de ustedes está promoviendo ahora la idea de diplomacia indirecta para buscar y formalizar en el Mediterráneo, en Asia, en todos los contextos, cómo hay contactos más allá de la corte. Porque cuando se manda Felipe II o Felipe III manda un agente a Marrakech, no manda normalmente un embajador. Es un franciscano que va con órdenes del duque de Medina Sidonia, que es el que está en Sanlúcar de Barrameda y se encarga de esas cosas. Cuando llegan embajadores a Japón o a China, no los manda normalmente el rey, sino el gobernador de Filipinas. Un gobernador que tiene capacidad de mandar a estos representantes. O igualmente en Buda es el gobernador otomano de Hungría el que está mandando agentes. ¿Cómo? No de cabeza a cabeza, ¿qué cosas se nos han ido del foco? Porque para enfocar estas relaciones entre cortes nos hemos dejado unas cuantas cosas fuera.
Y por último, nos queda la diplomacia global, la inclusión de nuevos espacios. Es decir, el modelo que tenemos de diplomacia es una cuestión muy eurocéntrica, con normas europeas, basada en embajadores dentro de la cristiandad. Pero es que los europeos se relacionan diplomáticamente fuera de Europa y fuera de Europa, por supuesto, que se están relacionando sin que cumplan con los requisitos de la diplomacia europea. Ya llevan 500 años mandándose representaciones sin que sean embajadores italianos. Y es gracias por descubrirnos, pero ya llevábamos haciéndolo mucho tiempo. Entonces, aquí yo creo que hay dos modelos actualmente que se compaginan y que, dependiendo del escenario, funcionan mejor o peor, que es un marco transcultural o de familiaridad. Subramanjam, hablando de cuando los holandeses llegan a la India, claro, no hay una experiencia previa de cómo relacionarse con esa gente, y habla de la conmensurabilidad. Es decir, aunque no hablen el mismo idioma, aunque no sepan qué rango tienen, uno se dirige a los gobernantes, hay una serie de cortesías o de normas que sabe que tiene que cumplir o que aprender rápidamente, sabe que hay que hacer regalos y hay que ver qué significan para un lado y para el otro. Hay unas negociaciones que se pueden hacer, hay que llegar a pactos que se tienen que cumplir, que se tienen que seguir. Lo que ocurre y lo que se ha criticado de este modelo, que bueno, parece que es casi como hablar con marcianos, es vosotros sabéis, nosotros hombres, y desde los estudios mediterráneos, Bernard Vincent, Trivelato o David Opaso, hablan de la familiaridad, es decir, no estamos hablando con marcianos, ya los europeos tienen práctica de tratarse en el Mediterráneo y otros ámbitos con musulmanes o con otras culturas, y es un tanto arriesgado estos encuentros transculturales o crosscultural, porque no son dos bloques culturales separados, cerrados y que no se entienden entre sí, sino que hay cierta familiaridad y se saben relacionar ya bastante bien en el siglo XV y XVI unos pueblos y los otros. ¿Qué se está investigando en esta historia global? Pues quitando estos enfoques bilaterales, es decir, más allá de relaciones otomano-inglesas o franco-magrebíes u holandeso-indias, pues cuestiones generales de forma comparativa. Es decir, el regalo, la idea de regalo. Cómo globalmente se entienden los regalos y se transmiten en Eurasia en la Edad Moderna. O esto de los tratados. Cómo potencias europeas y no europeas llegan a tratados, qué significa para ambas partes, qué entienden cada una a qué se han comprometido, cómo evolucionan, y que más allá de la conquista a sangre o fuego, los europeos llegaron pactando hasta que consiguieron hacerse con un dominio más directo. Pero que siempre está esta dimensión diplomática en el encuentro. Colón, cuando llega a América, no sé si lo sabéis, pero establece un Waitau. Es decir, el jefe de la isla de Guanahani se hacen amigos, se dan un abrazo. El lugareño entiende que es un amigo, que han establecido un pacto de amistad y que esa es la relación vinculante entre ambas partes. Eso es lenguaje diplomático. No es una conquista territorial sin más. O, en mi caso, y de Francesco Caprioli, pues reflexionar sobre el problema de la representación. Es decir, agentes hispánicos que negocian con musulmanes, cuando teóricamente es imposible y no se pacta con musulmanes, ¿qué grado de representación tienen? ¿Qué poderes tienen para hablarlo? ¿A qué tipo de compromisos pueden llegar? Que son bastantes. Así que, actualmente, como está la historia diplomática actual, pues el mes que viene se va a publicar este manual. Cuando se están haciendo manuales de una disciplina es que está viva, es que se está renovando, es que hay un interés por tenerla. Está de Gotze y Otzel, que estas dos mujeres, es interesante su enfoque, porque además de tener tiene 40 capítulos, son 160 euros, así que os animo a comprarlo, que no es dinero, ya estáis tardando. Pues tiene, sí, cómo es la diplomacia del Papa, de Francia, de los Países Bajos, un enfoque más tradicional. Pero también cómo la comunidad diplomática se relaciona en las cortes, en los congresos de paz, en las dietas imperiales. Que no sea estrictamente bilateral, sino cómo en Roma los embajadores franceses, venecianos, españoles y portugueses discuten. ¿Cuáles son los actores diplomáticos? También en la línea de lo que he estado hablando antes. ¿Qué tipo de remitentes? ¿Qué tipos de perfiles? Mujeres y diplomacia, los cónsules. Esto está ya bastante integrado. O estas cuestiones prácticas.
¿Cuál es el ceremonial? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Los problemas de traducción? ¿Cómo se solventan los conflictos diplomáticos? Todo de una forma comparativa y más amplia, porque lo tradicional es relaciones España-Francia, relaciones España-Portugal, todo en un marco nacional, perdiendo la visión de conjunto. En España nos falta todavía hacer un manual actualizado. Ochoa Brun lleva 12 volúmenes de la historia de la diplomacia española, una labor heroica que empezó en 1990 en un enfoque más tradicional. Él es un embajador, nada que criticarle, son utilísimos, pero no está utilizando estas innovaciones porque es un señor que también que tiene 90 años, no creo que le podamos pedir más. El único manual como tal es el de Manuel Rivero, que bueno, fue mi director de tesis para que se vea el conflicto de intereses, y que lo escribió hace 23 años y que él mismo es consciente de que hay que darle una vuelta porque eran los enfoques que había en el año 2000. Pero es interesante ver cómo las obras de referencia actuales ya están incorporando este enfoque diplomático. Que cuando Past and Present hizo un monográfico sobre historia global y microhistoria, una cuarta parte eran estudios sobre diplomacia con enfoque diplomático. Que este libro que salió el viernes pasado de Calafat y Grenet sobre los mediterráneos y cómo estudiarlos, pues si ves la portada, la mitad es comercio y encuentro en ciudades y la otra encuentros diplomáticos entre musulmanes y cristianos. Y actualmente pues tenemos nuevas revistas asociadas a nuevos grupos de investigación. O sea, la red Pre-Modern Diplomats está sacando la revista Legatio, Diplomática la hace la New Diplomatic History Network, también hay un Global Diplomacy Network, o sea, aquí hay asociaciones, hay movimientos, hay congresos, es un tema interesante. Proyectos europeos, acaba de empezar este sobre la diplomacia de los estados pequeños en el sudeste europeo, es decir, la diplomacia del Khan de Crimea, del Vaivoda de Valaquia, de la ciudad de Ragusa, agentes que nunca nos habríamos fijado porque no cumplen los requisitos de ser grandes monarquías, pues se están estudiando comparativamente. El Diplomaticón, cómo se hizo la diplomacia en el Mediterráneo entre musulmanes y cristianos en la Edad Media, un estudio bastante ambicioso y más modestamente el mes que viene empezaré yo el mío, gracias, que es el de Diplomacia Intercultural Mediterránea de la monarquía hispana. Es decir, cuántos y cómo fueron los encuentros diplomáticos de agentes hispánicos, incluyendo también a moriscos, con poderes musulmanes en el siglo XVI y XVII. Para finalizar, ¿cuáles creo que son o deberían ser las líneas de futuro? Dos cuestiones. Sistematizar y comparar. Es decir, lo fácil para todos es hacer un estudio de caso, y yo los he hecho muchos. Y uno se especializa en una cuestión, la desarrolla maravillosamente. El siguiente paso es tomar, y este es el objetivo de este proyecto, a ver hasta dónde llegamos, sistematizar todos los encuentros diplomáticos en 2 siglos a lo largo del Mediterráneo. Porque claro, yo puedo hacer los hispano-tunecinos en el siglo XVI, son 35 años, las fuentes son manejables. Aquí ya necesitas un equipo grande. Y eso es por donde creo que tendrían que ir los tiros y comparar. A mí me puede quedar un modelo mediterráneo precioso, pero los de Asia-Pacífico tendrán otros, los de América otros, y es importante dialogar y comunicarse con todos estos otros grupos para llegar a modelos que sean significativos y que no sea tengo un caso bonito y hago una inferencia para todo lo demás, porque no van a entrar los otros casos. Así que, nada, yo creo que os he dado un buen chorreo de cómo está la historia diplomática actualmente. Cualquier duda, pregunta o amenaza, aquí me tenéis. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al profesor González Cuerva por la magnífica exposición que nos acaba de hacer, este estado de la cuestión, ¿no? Podemos decir, este repaso historiográfico sobre lo que se ha hecho y sobre todo sobre lo que se está haciendo actualmente sobre diplomacia, donde vemos, como también vemos, ¿no?, desde el punto de vista de los gobiernos interiores, que a lo mejor es lo que más vemos en clase, como existían múltiples, ¿no?, centros de decisión, esa idea de un centro que todo lo decide, ¿no?, hay que matizarla, ¿no?, y donde pues eso, la negociación, las alianzas,
el diálogo, ¿no? La persuasión, ¿no? Es también un arma fundamental, las alianzas con las élites locales para el gobierno y en este caso también para las relaciones internacionales. Bien, abrimos ahora un turno de preguntas para pues, aquellos que les haya surgido alguna inquietud de lo que se acaba de exponer, alguna duda, algún comentario, sin ningún tipo de vergüenza. Sí. ¿Sí? ¿Lo de atrás? Bueno, pues sí. Ah, sí, sí.